Vamos a abordar entonces el tema de los derechos humanos y las libertades públicas. Vamos a abordar el tema de los derechos humanos y las libertades públicas. Estoy grabando. En nuestro país, en la Constitución política. Entonces, vamos a ocupar el teléfono para buscar la Constitución de Nicaragua. Entonces, googleen Constitución de Nicaragua. Constitución Política de la República de Nicaragua. Vamos a ver algunos artículos de los derechos humanos y las libertades públicas en nuestro país. ¿Verdad? Vamos a analizarlos y ver a profundidad este tema. ¿De acuerdo? Como objetivo tenemos analizar los derechos humanos y las libertades públicas amparados por la Constitución Política de Nicaragua. Entonces vamos a ver algunos artículos que tienen que ver directamente con los derechos humanos. ¿Lo encontraron en su teléfono? Les da la opción de descargarlo porque les va a servir para el examen. Les tiene que aparecer Constitución de la República de Nicaragua. El problema es que a veces como no buscamos bien, buscamos el artículo, entonces ponemos derechos humanos en la Constitución y después nos vemos que estamos copiando la Constitución de Bolivia, de Perú. Miren si tienen la opción de descargarlo porque les va a servir. ¿Se puede, Keil? ¿Se puede, Carla? Gloria. ¿Y cómo la pasó? ¿Quién es Valeria? ¿Vino ayer? ¿Se descargó? ¿Y vos, Karina? ¿Se descargó? ¿La tienen? Sí, bueno. Aparte de que deben de tener eso a mano, la Constitución. Entonces, vamos a ver algunos temas como la Constitución política, los derechos y deberes y garantías del pueblo nicaragüense, los derechos individuales, conocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Veamos las generalidades primero de los derechos fundamentales que nos protegen para saber qué límites tiene de libertad las personas, para saber qué límites tienen las personas para expresarse. Ustedes han escuchado esa famosa frase que dice, si aquí hay libertad de expresión. ¿Me la han escuchado? ¿Y qué entienden por eso? Cuando dicen, hay libertad de expresión. ¿A qué se refiere, Karina? Gail, Gloria, ¿a qué se refiere eso? ¿O qué entienden? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan eso? A no ser juzgado. Ah, Gail. Decir lo que creemos. Esa sería la libertad de culto. Decir
Yo tengo derecho a que respeten mi ideología, mi religión. ¿Usted es católica? ¿Usted es católica? No, Gloria tampoco. Se fijaron que llamó bastante la atención el nuevo embajador de Nicaragua en el Vaticano, que llevó una virgen al Papa, pero una virgen vestida de... No vieron eso. Una virgen vestida, pues, como con vestido casual. Eso es, digamos, muchas personas en redes sociales se pusieron bastante molestas porque dijeron que eso era un irrespeto a la Virgen. Entonces eso es como faltarle el respeto a las personas que tienen una adoración hacia la Virgen. Es como faltarle el derecho, el respeto, ¿verdad? Entonces, dentro de las generalidades, tenemos que la importancia del conocimiento de los derechos fundamentales que nos protegen. Es indispensable para el día a día de las personas saber de los límites a la libertad como ciudadano y persona para una estabilidad social. O sea, está claro, está correcto, que nosotros podemos expresarnos libremente. Vamos a ver el artículo que habla sobre eso. Está claro que yo tengo derecho a expresar lo que yo piense. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿está correcto que yo diga lo que yo piense y es un derecho que tengo? Pero está correcto que yo salga y diga algo en contra del gobierno, por ejemplo. ¿Por qué no? Dígalo sin miedo. Porque es lo que yo pienso. Entonces ahí decía otra cosa vos. No es lo que yo piense, es como yo lo diga. ¿A eso te referís? ¿Qué piensan ustedes? Sí, decir lo que piensan, como lo que está de moda ahorita. Decir algo en contra del gobierno. Caigo yo en el error por decir algo en contra del gobierno, de no hacer valer mi derecho a expresarme libremente. ¿Qué piensan ustedes de eso, como jóvenes? Ya Gloria dijo, no es que se exprese, es cómo lo va a decir. Dice ella. ¿Qué dicen ustedes? O sea, se las pongo de esta forma. Se las pongo de esta forma. El puente de Cuisalá, el famoso puente que se cayó por lo de la lluvia. Yo pude haber dicho en mis redes sociales, hicieron mal ese puente. Hay que revisar a los técnicos que hicieron eso porque ni una corrientada aguantó. Yo podría decir con esas palabras. Pero si yo vengo a decir, claro que se roban el dinero y con razón hacen las cosas a medias y comienzo a decir cosas de que se robaron, que son corruptos, de que hay mala administración, ¿en cuál de las dos estoy cayendo un error o las dos están correctas porque yo tengo derecho a expresar lo que yo pienso? Se la pongo de esa forma. Por ejemplo, si usted quiere expresar que el accidente ocurrió porque tal vez los trabajadores no utilizaron correctamente los materiales, eso podría ser una opción. Pero hay otras personas que dicen, oh. Por eso, la pregunta de ustedes dos, porque ella me contestó, si en los dos casos, en el caso de que solo señalo que
que hubo falta de preparación técnica o que digo que se robaron el dinero y por eso ponen el material de segunda, contratan a gente que no está. ¿Por qué? Porque siempre se roban el dinero. En las dos publicaciones, está correcta las dos publicaciones en el sentido de que yo me puedo expresar libremente o una es incorrecta. ¿Vos qué pensás? Para vos tan correcta porque uno tiene... Yo me expreso. Vamos a ver qué dice la Constitución. Porque una cosa es lo que nosotros opinemos. Ni tampoco yo vengo a decir que ustedes van a opinar de esta forma. Jamás. Pero sí hay que ver lo que opina el alumno versus lo que dice la Constitución. Ojo, ¿entienden ustedes qué es la Constitución? ¿Ustedes están claros qué es la Constitución de la República? ¿Qué es lo que representa la Constitución? ¿Es lo que? Bueno, aquí en clase presencial están diciendo que es lo que rige al país, para la gente que está viendo este video. ¿Lo que? Lo que rige al país, también dice otro alumno. Gloria, ¿qué dice? Es lo que rige al país. ¿Y las otras leyes? ¿Qué pasa con las otras leyes? Si decimos que la Constitución es la que rige al país, ¿qué pasa con las leyes que están abajo? Entonces, para que lo entiendan y decirlo de una forma sencilla y lo puedan anotar de una forma sencilla por si se los pregunto, la Constitución de la República se le dice también la Carta Magna, la Carta Mayor, la Carta más representativa. Es la ley suprema de la República de Nicaragua. Es a partir de la Constitución que se sacan el resto de leyes. Todas las leyes que existen, vienen de la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna ley que exista puede contradecir a la Constitución. Ninguna ley es una carta magna. Repito, no se preocupen. Ustedes solo me digan, repita, profesor, yo repito. No hay problema, solo me dicen dónde se quedaron. La carta magna, magna es algo magno, grande. Magno, magnificencia. Entonces, es la carta principal, es la carta más importante. Es la ley suprema de la República de Nicaragua. De ahí provienen todas las leyes. De ahí salen todas las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna ley puede contradecir a la Constitución. Si la Constitución dice que en Nicaragua no existe la pena de muerte, no puede existir o crearse una ley que diga que sí, que se le aplica la pena de muerte. Entonces esa ley se consideraría inconstitucional. Si la Constitución de la República dice de que aquí no hay cadena perpetua, que el máximo de pena son 30 años, no puede venir otra ley, otro decreto que diga que se va a aplicar la pena en Nicaragua, la cadena perpetua. No puede. Por eso, si van a aprobar la ley de la cadena perpetua, tienen que modificar la Constitución. Y la Constitución se modifica con cierto número de diputados. Se modifica en 2 legislaturas. ¿Qué quiere decir eso? En 2 años. Se aprueba un primer año y el otro año se vuelve a aprobar una vez que se analiza.
porque ese mecanismo lo establece la Constitución. Entonces, no quiero hablar de la Constitución de la República si vos no estás claro de eso. Que la Constitución es la principal ley de la República de Nicaragua, es la más importante, es la que está arriba. No existe una ley por encima de la Constitución. La Constitución está en la cúspide, no hay nada encima de ella. De ahí, de esa Constitución parten nuestros derechos como ciudadanos, parten nuestros derechos y garantías, parten las funciones de los poderes del Estado, parte todo el funcionamiento del Estado. No existe una ley que esté por encima de la Constitución. Toda ley tiene que estar bajo la Constitución y toda ley se crea conforme a la Constitución. No existe una ley que contradiga la Constitución. Porque todas las leyes salen de la Constitución. Para crear una ley hay que ver primero qué dice la Constitución. Entonces los diputados, para crear una ley, primero tienen que consultar la Constitución. No pueden ir en contra de la Constitución. Entonces, toda ley tiene que estar en la línea de la Constitución. No la puede contradecir. Porque si una ley contradice a la Constitución, esa ley se llama ley inconstitucional. Ya lo he dicho 2 veces, lo voy a decir 3 veces. Una ley, si contradice a la Constitución, esa ley se llamará ley inconstitucional. Si una ley contradice a la Constitución, esa ley se llama ley inconstitucional. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Porque toda ley inconstitucional no puede contradecir a la Constitución. Entonces, repito, toda ley que contradiga a la Constitución, que se oponga a la Constitución, se le llama ley inconstitucional. Vamos a leer el artículo 23 de la Constitución. ¿Alguien sí lo lee? El 23. 23. El 23. El artículo. Número 23. ¿Sí? ¿Qué dice ese artículo? El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte. Ajá. Entonces, el primer derecho a la vida, el primer derecho a la vida que tienen las personas está en el artículo 23, que en Nicaragua no existe pena de muerte. Cuando le pregunten en la calle, pero ¿a quién dice que aquí no existe la pena de muerte? Artículo 23 de la Constitución de la República dice que en Nicaragua no existe la pena de muerte. O sea que no puede venir otra ley, a decir que existe. Otra constitución bajaste, Keil. Bajaste otra constitución. ¿Sabes de qué país? ¿Qué te dice?
Exactamente. El derecho a la vida es inviolable, primer derecho humano registrado en la Constitución, para que lo anoten. El primer derecho humano registrado en la Constitución de la República es que el derecho a la vida es inviolable. ¿Qué quiere decir eso? De que nadie puede violentar ese derecho a la vida. Es lo que dice el artículo 23, Karina, es lo que dice el artículo. El derecho a la vida es inviolable, no se puede violentar. No puede venir nadie a violentarnos ese derecho. Es el primer derecho humano registrado en la Constitución de la República. Artículo 23. Entonces ya saben, la gente que esté escuchando este video, que debe descargar su Constitución en el teléfono, que diga Constitución de la República de Nicaragua, lo descarga y lo tiene visible en su teléfono, que le puede servir a elaborar el examen para no andar buscando. Entonces estamos leyendo el artículo 23. Es el primer derecho fundamental de las personas. Ante todo es el derecho a la vida, protegida por la Constitución de Nicaragua. Entonces también otro punto que van a anotar es que en Nicaragua no existe la pena de muerte. Quiere decir que por mucho que te abran un proceso judicial, por mucho que te condenen, no pueden matarte. Lo más que te van a dar es cárcel. Entonces, tu derecho como ser humano y tu derecho como ciudadano nicaragüense dice que si vos mataste a alguien o hiciste algo malo, es cárcel lo que tenés. No te pueden matar. Porque el derecho a la vida es inviolable, dice el artículo 23. Que también dice el artículo que en Nicaragua no existe la pena de muerte. Ojalá que esto ustedes se lo grabaran y cuando alguien necesite saber, pero ¿a dónde dice que en Nicaragua no existe la pena de muerte? En la Constitución. Artículo 23. En Nicaragua no existe, y lo dice muy clarito, no existe la pena de muerte. Toda persona tiene derecho de vivir. La Constitución da la importancia a este derecho que abolió la sentencia de muerte en el país. Ojo, antes antes te fusilaban, como en las películas. Te ponían ahí y un poco de soldados. Preparen, apunten, luego. Así fusilaron a William Walker, el extranjero, el estadounidense que fue presidente de Nicaragua. Un extranjero fue presidente de Nicaragua, imagínense ustedes. Y fue fusilado en Honduras. Ahí lo fusilaron. Y antes aquí era permitido. Por eso se fijaron que cuando salió la persona que violó a las niñas en Mulucucú, que en redes sociales todo el mundo comenzó a decir que lo maten, que lo desarrollen, que lo capen, que lo fusilen. Todo el mundo empezó a decir que ese odio de que lo maten, que muera. Y comenzaron a decir que muere ese maldito, que muera, que no se merece vivir, y que el otro, ¿cómo pudo hacerle eso a esa criatura? Etcétera. Y se despertó un sentimiento que si lo tenían de frente lo mataban a eso. Pero aún ese hombre, la Constitución lo protege. ¿Por qué? Porque el artículo 23 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable. Hay preguntas. No ha sido aprobada todavía porque está en un proceso de aprobación. O sea, no es porque ella diga, vamos a hacer esta ley, ya es ley. Tiene que pasar un proceso esa ley
para que consultas ciudadanas, se tiene que aprobar en asamblea, se tiene que discutir para aprobar, se tienen que hacer tantas cosas, ¿verdad? No es que ya se va, pero sí la idea es que este año quede aprobada. El problema que esa ley es de cadena perpetua. Esa ley es de cadena perpetua, pero no es de pena de muerte. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Acaso que te apliquen una cadena perpetua y que nunca salgas? Perpetua. Perpetua. Quiere decir toda la vida. Nunca salís. Siempre vas a estar ahí. Y yo les digo una cosa. Que el hecho de no matarlo será igual a que nunca vas a salir de la cárcel. Para vos es lo mismo. Derecho a la vida. Hay preguntas en el auditorio. Es como estar muerto en vida. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es igual eso? ¿Es igual que lo maten y da lo mismo que lo maten o que? Porque yo preferiría estar en la cárcel, pero estoy vivo. Yo. Como que no es carmiente. Sí, entonces vos decís que más bien es más duro que esté preso toda la vida que lo maten, decís vos. ¿Y vos qué pensás? Exactamente, ese es otro punto. Exactamente, bien lo has dicho. Va a tener un lugar donde va a poder comer, va a poder dormir. Tampoco es castigo suficiente porque va a decir, la voy a matar, pero voy a tener donde vivir, voy a tener donde dormir, voy a tener que comer. O dice, si la mato, me dan cadena perpetua. Si no la mato, también me van a dar cadena perpetua. Según esta ley, mejor la mato. Pero también hay que ver cómo va a ser tratado de adentro. Porque por lo que he escuchado, que igual a la manera y ahí hace poquito. Así dicen que lo dicen. Porque ni ustedes ni yo hemos estado ahí. Pero dicen la mala lengua. Sí, pero de pronto se dan cuenta, ellos se dan cuenta y después le pasan la factura. Pero dicen que pasa eso, otros dicen que no, que eso es falso. No es cierto, pero sí le hacen la vida imposible y todo, porque ustedes se imaginan, y ahí si se diera esa promiscuidad, ahí saldrían contagiados todos, porque no todos van a tener preservativo y esas cosas en esa cárcel. Pero bueno, eso no importa. La cosa es que las personas, dice Karina, sufrirían más, que mejor las dejen vivas, pero van a estar presas toda la vida. Fíjense que en Estados Unidos hay condenas de 2 cadenas perpetuas más 50 años. Hay sentencias así en juzgado. Condenamos al fulano de tal a 2 cadenas perpetuas y más 50 años de cárcel. ¿No te queda? ¿Cómo? Si con solo una cadena bastaría. Pero ¿por qué 2 cadenas perpetuas?
O sea, como que en la otra vida la vas a ir pagando. ¿O qué? Que después que se muera sigue siendo preso. ¿Por qué? Porque dice, pues, que con solo una, haya lo que haya hecho, con solo una basta. Pero 2 cadenas perpetuas más 50 años. Los jueces hacen eso para dejar claro en la población, para que la población entienda que lo que hizo este hombre nunca se debió haber hecho. Hacen ese tipo de sentencia para que la gente, la humanidad entienda que lo que este ser humano hizo nunca se debe volver a repetir. Nunca se debió haber hecho. ¿Qué sé yo? Violar a una recién nacida y después cortarla en tuquito. Y después comérsela a alguna parte. Y freírla y comérsela. ¿Me entendés? Porque suceden casos así. Entonces, por eso les aplican eso para decirle a la sociedad, eso que hizo este hombre no lo debió haber hecho ni nunca se debe volver a repetir. Por eso ponen 2 cadenas perpetuas más 50 años, para que sienta la sociedad y él que le cae todo el peso de la ley. Bueno, en algunos estados de Estados Unidos está la inyección letal, la silla eléctrica, está la pena de muerte en algunos estados. Por ejemplo, en casos así como ese señor le aplican pero como dice Karina, pero va a sufrir un ratito porque después se murió y todo lo que hizo. ¿Cómo va a violar a una recién nacida? Te ponemos a pensar. Que con una inyección letal solo va a ser una cuestión de 1 minuto. Su cuerpo y ya murió. Entonces de pronto vos decís, no, eso no es justo. De pronto vos decís. Otros dicen, sí, eso se le merecía. No seguir viviendo. Pero a veces nosotros decimos, a ese chavalo, a ese hombre de Muluku fue, con las 2 niñas, vos decís, ¿cómo se le pudo pasar por la cabeza? Sí, pero en ese caso hay mucho que hablar porque él llegaba a la casa y esas niñas ya tenían un cuerpecito ya desarrollado y ya había sido violada. La mamá la fue a denunciar, la policía no hizo nada y después el gobierno llega a decir, discúlpeme, esto y que el otro. Si la mamá le dije, yo fui a la policía y no le hicieron nada porque es militante. No, hombre, si aquí cuando nos ponemos a ver cuánto violentan nuestros derechos humanos, hablando de derechos humanos, una noticia que ustedes deben de saber como futuros periodistas, porque se dio en este año y este año marca una historia. Y entonces vas a decir, esa noticia se dio cuando yo estudié periodismo y estaba un profesor viejo gordo que fue el que nos dijo eso. En el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, de las Naciones Unidas, Cuba, Venezuela, ¿y cuál es el otro? Cuba, son 3. Cuba, Venezuela es un país europeo. Rusia. Cuba, Rusia y Venezuela no estaban en el Consejo de las Naciones Unidas, de los Derechos Humanos, y cae como anillo al dedo. Ayer se dio una resolución donde ellos por primera vez ingresan al Consejo de los Derechos Humanos por votación. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué esta gente no estaba ahí? Porque son considerados los países donde más violentan los derechos humanos.
a las personas, donde más se lo violenta. Y ahora se suma Nicaragua. Son Nicaragua, Venezuela, Cuba y Rusia. Y van a estar en la primera sesión el 22 de octubre, donde van a hacer una declaración de condenatoria contra Nicaragua. Pues por el hecho de lo que está pasando, lo de la Verónica, lo del esposo de 100% Noticias, llegó hasta allá. Se pronunció la Bachelet, que es la... Pero eso, ustedes ahorita no lo ven importante como jóvenes, pero cuando sean ya periodistas y estén ejerciendo el periodismo, ya 2, 3, 4, 5 años, 6 años después, se van a acordar de este hecho histórico. Nadie lo ve como así, uy, qué noticia, pero es noticia. Pongan en Google, lo deberíamos de poner aquí, para que vean. Vamos en la lámina, nos quedan 12 minutos. Lo deberíamos de ver aquí. Cuba, Venezuela, Rusia. Cuba, China y Rusia es. La prensa no entramos porque no nos deja leer algo, pero sí podemos ver cómo lo tituló. Para que vean que es una noticia mundial. Cuba, Rusia y China en Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos pide reformas. Estados Unidos criticó que regímenes autoritarios como Cuba, Rusia y China fueran elegidos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue la elección del martes. Vean lo que dice ahí. Ahora forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se me olvidó que la gente que está en... No, somos tan malos que no se lo estamos mostrando. Ahora sí lo ven. Alguien me dijo por telepatía, no tomamos nada. Entonces la elección, dice, forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dice que esto provocó críticas, vean esto, provocó críticas por parte de Estados Unidos, que señaló que aunque ha instado a los gobiernos a emprender reforma, la Asamblea General de la ONU eligió nuevamente a países con antecedentes abominables en materia de derechos humanos. Miren qué lindo cae esto material en la clase. Porque más adelante, cuando ustedes ejercen el periodismo, van a decir, eso, Cuba, Rusia y China, eso fue una realidad cuando yo estaba estudiando periodismo. Cuando yo estaba estudiando periodismo, en octubre del 2020 pasó eso. Que ahora forman parte del Consejo de las Naciones Unidas, que no estaban. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora ellos tienen voz y voto. Pero entonces la gente critica, ¿cómo pueden tener voz y voto esas personas si son los países donde más se violan los derechos humanos? Donde la gente no puede expresarse. Nosotros vamos por ese camino. Ahorita que viene la ley Bozal, la ley de las redes sociales, ya no va a poder decir nada. Y se va a aplicar a libros, a revistas, a cosas que hablen en contra de cualquier cosa que no le parezcan a ellos. Que nos viene cerrando el círculo. Entonces, ahora, con esto cae como anillo al dedo. Esta ley que viene a reformar y viene a despertar a la comunidad internacional. Interesante.
Vean, otro lo sacaron así, electa Cuba el Consejo de Derechos Humanos. Ahora, yo les invito a que estén pendientes de esta transmisión que se va a hacer. Creo que es el 22. De todos modos, en el noticiero sale, donde van a sacar una resolución en contra de Nicaragua. Ok. Vamos a dejarlo ahí.